Bendiciones para todos en esta maravillosa noche, prácticamente un inicio, bueno, ya es el segundo día de un día laboral, de una semana laboral. Y es nuestra quinta entrega de esta serie Adonai Echad, Shmo Echad, que estamos haciendo y llevando a cabo junto con nuestro querido pastor Ferley Jaque. Queremos hacerles a ustedes la invitación muy especial de que se dirijan a los chats y a los grupos de MC Shalom Bogotá, internacional, de la ciudad donde usted se esté conectando, que tenga su grupo y por favor comparta este contenido. Bendiciones del Eterno y muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus pantallas, permitirnos llegar hasta sus hogares y sobre todo habernos aceptado como su familia. Amado Pastor Ferley. Amado Pastor Jacob, shalom, shalom, bendiciones para usted, shalom y bendiciones para todos los hermanos ya conectados a través del canal de Zoom y también conectados a través de YouTube y Facebook, los canales internacionales de MC Shalom. Un saludo para todos, hoy cumpliendo la cita para nuestra clase Yud Hei Bafei Ehad Shmo, Ehad, eh, para dar esta clase hoy, aquí con una compañía, una excelente compañía, aquí a mi lado, nuestro hermano Agel. Hermano Agel, presente un Shalom, saludo. shalom a todos. Complacido estar aquí en esta clase con ustedes. Y bueno, haciendo grandes proyectos por acá, por la capital de Colombia. Amén, Baruch Hashem. Aprovechamos que está aquí para que se me sentara aquí al lado, el maestro hebreo. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente clase. ¿Esta qué clase número es, amado Pastor Jacob? Pastor, esta es la quinta clase. Quinta clase, listo. Tengo que leer ahí el cálculo. Tenemos una clase de introducción y 4 clases ya de temática. Hoy vamos a estudiar un tema bien interesante relacionado con unicidad, que es precisamente el propósito fundamental de esta clase, y es entender que Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es su nombre, uno es su nombre. Entonces, estamos viendo a través de la escritura de diferentes formas, de una manera como haciendo un barrido desde la Torá hasta llegar a Brigadachá y poder empezar a ver al Eterno. Realmente, siempre les he hablado acerca desde el comienzo cuando hicimos una introducción que estaba allá en Lucas 24:44, donde dice que Yeshua les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, esto fue lo que está escrito de mí en la Torá de Moche, en los profetas y en las alabanzas. Es decir, que Yeshua estaba diciendo que la Torá, los profetas y las alabanzas hablaban de él. Entonces, la pregunta es, ¿pero en qué formas hablaban de él para que tuviese que abrirles el entendimiento? Es decir, tendría que ser revelado para que pudieran ver a Yeshua desde la Torá, desde los profetas y las alabanzas. Debía ser revelado. Por eso, también como les decía al comienzo, el mayor sod, a los que les gustan sod, les tengo el mejor sod que pueda existir. Yeshua HaMashiach, Elohim, hecho hombre, se manifestó en carne. Ese es el mayor sod que pueda existir, lo dijo Rab Shaul, el apóstol Pablo. Dijo, el misterio oculto desde los siglos y edades, Yeshua, la esperanza de gloria. Eso fue lo que dijo Rab Shaul, el mayor misterio, el mayor sod que pueda haber. Este es un sod bien tremendo. Este es el sod que sí debemos mirar y estudiar, entender y comprender, y no irnos por allá a otras cosas raras, que a veces a la gente le gusta meterse mucho con el misticismo de cosas raras,
Así vea como esto que me aparece y desaparece ahí. Pastor, ¿puedo dar una opinión sobre el respecto sobre Sí, eso? señor. En Deuteronomio 29:29, ya casi lo vamos a leer, la próxima parasha, precisamente dice esto de lo del Sot, que no se metan en cosas raras. Específicamente ese capítulo dice, las cosas reveladas son para el pueblo y las cosas ocultas para Adonai nuestro Elohim, a fin de que se cumplan. O sea, básicamente, con lo que está escrito y con lo que está revelado es suficiente para que obedezcamos los mandamientos y para que seamos salvos. Así No hay es. necesidad de ir a buscar ningún misterio ni nada así rarísimo, porque la escritura es clara cuando dice que eso solamente le pertenece a Adonai nuestro Elohim. Amén, así es. Por eso el mayor Sot revelado es Yeshua, la esperanza de gloria. Entonces, cuando él dice lo que está escrito de mí en la Torá, en los profetas y en las alabanzas, porque eso es lo que se estudiaba, hoy nosotros estudiamos también el Brit Hadashah, porque nos quedaron documentos históricos de todos los comentarios que hicieron los seguidores de Yeshua, sus discípulos, hicieron comentarios, escribieron cartas, pero el fundamento que ellos utilizaron para enseñar en ese tiempo siempre fue la Torá, los profetas y las alabanzas. Ahora, haciendo el ejercicio, los profetas estuvieron fundamentados en la Torá, las alabanzas estuvieron fundamentadas en la Torá. El Brit Hadashah se fundamentó en la Torá, los profetas y las alabanzas, pero cuando vemos esa secuencia de dónde viene, estamos entendiendo que todo proviene de la bendita Torá. Entonces eso quiere decir que la Torá nos está revelando a Yeshua. Y eso es lo que estamos empezando a ver, cómo desde la Torá arranca. Por eso el tema que vamos a ver hoy se llama la roca. La roca. Es una palabra, una expresión que aparece en la Torá y que como lo vamos a ver desde la Torá, la roca empiezas a referirse al eterno, al creador, pero que a su vez lo relaciona con Yeshua y vamos a ver al final cómo es Rab Shaul quien concluye diciendo que esa roca de la que se habla en la Torá es Yeshua. Entonces nos está revelando que ese de quien se habla ya, que es el creador, es Yeshua. Entonces vamos con el primer texto. El primer texto está en Deuteronomios 32:3. Deuteronomio 32:3, lo repito para que tomen nota, allá vayan a sus Biblias, busquen, vamos a leer bastantes versículos y vamos a empezar a ver acerca de qué dice la Torá acerca de la roca. Entonces Deuteronomio 32:3 dice, porque yo proclamaré el nombre de Yahvé, de Yud-Hei Baf-Hei Adonai. Vengan, declaren la grandeza de nuestro Elohim. Y el versículo 4 dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un Elohim confiable, que no hace el mal. Él es justo y Kadosh. Amado pastor Jacob, ¿qué tiene usted ahí desde el hebreo sobre la palabra traducida aquí como la roca? Baruch Hashem. Bueno, voy a compartir aquí un momentito. Precisamente, y con el texto que estaba leyendo el pastor Ferley, digamos que nosotros en las escrituras podemos encontrar a Yeshua, a Mashiach, de diferentes formas en cuanto al tema, a la palabra o la expresión la roca, porque también lo podemos encontrar como el Eben, ¿sí? Eben, que también es roca, y era lo que se refería también en la escritura cuando decía la roca que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la principal cabeza del ángulo. Pero en este momento, y específicamente, explícitamente, se está hablando del tzur, que es también roca. Esta palabra tzur la podemos ver aquí subrayada del texto del cual lo estaba leyendo nuestro amado pastor Ferley. La palabra tzur tiene una gematría bastante curiosa, porque en su método de reducción, en su reducción, nos da el número 8. Y este 8, pues también es el número
el número reducido de la palabra, del nombre de Yud Hei Vav Hei, de Yahweh Tzbaot. Y es bien curioso porque lo que estamos enfocando aquí en el día de hoy es cómo Yeshua también se manifiesta por medio del atributo de la roca. Y cómo, como lo decía Pastor Ferley, concluiremos al final con el discurso de Rab Shaul, cuando dice todos bebían de la misma roca. A esta roca precisamente era la que se refería nada más y nada menos sino a Yeshua, donde dice, el que bebe de mí, y recordándonos a los sucesos de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando Moshe golpea la roca y bebe, y todo el pueblo de Israel se sacia de agua. Ese es el caso puntual y específico del cual se está refiriendo Rab Shaul en ese texto del cual habla de la roca que todos bebían. Y aquí, para terminar y complementar el aporte, es importante que entendamos aquí las palabras del Salmo 89. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Elohim y mi roca salvadora. Porque si nos detallamos aquí un poco, vamos a ver que vemos aquí al Padre, Avi, la primera palabrita que está aquí seleccionada, aquí. Eli, Elohim, la roca salvadora, Sur, y el nombre de Yeshua se encuentra aquí escrito en el Teilim número 89. Entonces vemos cómo este Teilim está encerrando muchos de los atributos del Eterno, como Padre, como el mismo Elohim, como la roca, y además diciendo que es Yeshua, Elohim, el Padre, y esa roca que trae salvación. Gracias, amado Pastor Ferley. Amado Pastor Jacob, muchas gracias. También aquí mi hermano Ángel quiere hacer un aporte al tema como está ahí en hebreo. Sí, ahí Jacob, no sé si me colaborarás con el verso que tenías ahorita de Barín 32, 3 y 4. Ahí precisamente dice, sobre todo en el versículo 4, dice Atzur, Tamim, ¿sí? Tamim, Palai, bueno, en la sexta palabra dice Mishpat. Pastor, va señalándola por favor ahí con el mouse usted para que los hermanos puedan ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima palabra, eso, Mishpat. Ah, bueno, exactamente. Sí, Pero mostrémosla en hebreo, no la eso ahí. no la había visto ahí la Eso. fonética. Por ahí está en hebreo. Sí, exactamente, ahí está, que dice que los juicios o los caminos, ¿sí?, de la roca son justos. O sea, pero no es solamente justicia, sino una causal de justicia. Es decir, que todos los actos tienen consecuencias, sean buenos o malos. Ese es el mishpat, que Elohim no es un Elohim impune, ¿cierto? Entonces, si uno comete un pecado, lo tiene que pagar. ¿Sí? Ah, que no conocía que era pecado antes, igual como la dice la ley colombiana, que aunque ustedes conozcan el mandamiento o la ley, no lo hace exento de la culpabilidad, ¿sí? Igual es con Elohim. Entonces, hay personas que suelen llegar a decir que, no, yo me convierto en el antiguo campamento o regreso a Israel y ya todos mis pecados y todos los juicios y toda la justicia de Elohim se detiene. Eso es algo que es erróneo. Mucha gente es mala y pide justicia y la justicia le cae al malvado, ¿cierto que sí? Por ejemplo, no sé, si ustedes acuerdan, tal vez una vecina o una amiga que el hijo tiene una mala vida y pide justicia y justicia le cae. ¿Y justicia qué es? Que el bien obre sobre su vida. El bien, esos son los justos juicios de los caminos de la roca de Israel. Amén. Muchas gracias, mi hermano Ángel. Y vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Eso. Entonces estamos en ese primer texto
donde vemos todo esto que se acaba de mostrar allí en hebreo, la roca refiriéndose al Eterno. Ah, bueno, yo tengo aquí un detalle. Voy a compartir mi pantalla, amado Pastor Jacob. Yo tengo un detalle que quiero mostrar. Pero no lo compartí. Esperen un segundo. Compartir. Listo. Allá se está viendo, ¿cierto? Sí, Allá lo señor. estamos viendo. Quiero mostrarlo aquí. Eso. Entonces, me llamó la atención aquí en esta versión de Torah Humash. ¿Cómo lo tradujeron? En la parte donde dice la roca. Claramente la roca se refiere al creador, es decir, nos está diciendo claramente, el Eterno es la roca, Él es la roca. Entonces, en la traducción, en lugar de traducir acá la roca, que es lo que corresponde a la palabra Atzur, que es la roca, lo traducen como al creador que te crió ignoraste y olvidaste al Dios, al Elohim, que te engendró. Mire, tremendo porque aquí en la traducción ni siquiera ponen la palabra sur, sino de una vez están relacionando sur con el creador, con el eterno. Es decir, nos está diciendo, ya nos está poniendo como una regla, usando lo que es la exégesis, ahí se está estableciendo una regla. Venga, esa palabra sur, bajo los contextos, porque hay que tener en cuenta el contexto siempre, ¿no? Se va a referir al creador, al eterno. Entonces, de una vez cambiaron la palabra y en lugar de quedar roca, pusieron al creador. No está que el texto como tal dice la roca, pero interesante aquí cuando le ponen como el creador. Quería compartir esa parte y vamos a continuar. Voy a dejar de compartir. Listo. Entonces vamos a seguir mirando otros textos. Y en Deuteronomio 32:18, va mirando usted a él ahí en el hebreo, que usted va mirando ahí detalles interesantes en hebreo. 32:18 dice, descuidaste a la roca que te engendró, olvidaste al Elohim que te produjo. Cuando se está refiriendo nuevamente a la roca, la expresión roca, otra vez la palabra tzur, se está refiriendo una vez más al eterno, al creador. ¿A quién? Quien te engendró. Quien te engendró, quien te hizo. Y por eso aquí olvidaste al Elohim que te produjo. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un engaño con la palabra engendró y entonces pueden empezar a decirlo engendrar. Entonces empiezan a mirar en el diccionario, la Real Academia de la Lengua Española, engendrar. Entonces engendrar viene de genética. Entonces ya van a empezar a darle ideas al Eterno que no son. Por eso luego dice al Elohim que te produjo, es decir, el que te hizo, el que te formó. ¿Ve? Pero es una forma más de referir a la roca como a ese Elohim Yud-Hei Vav-Hei, que es lo que quiero que ustedes vayan tomando como nota. Si están tomando allí nota, escriban allí como una nota, roca igual Yud-Hei Vav-Hei, Yahvé, Elohim, Adonai, Él es la roca. Eso es lo que nos está diciendo la Torá. Y recuerden que lo que estamos viendo es desde la Torá, los profetas, las alabanzas. Entonces, estamos viendo ahí en la Torá. Vamos a mirar aquí en los Salmos. ¿Tiene algo ahí? Sí, aquí dice que ahí está la palabra niño. Ahí dice niño. Dice, cuando dice Yelatja, o sea, desde niño. O sea, él te creó, te formó desde niño. Ahí es como que te engendró, ¿no? Pero me da curiosidad que no hace la fórmula de bebé, sino que hace como que él te sostuvo mientras en la infancia. Y es lo que habla el profeta Jeremías. Sí. Cuando dice, yo te vestí, yo te di tus vestidos, yo te cuidé y tú lo olvidaste. Es esa la queja que hace Jeremías, es esta misma queja. Tú estás olvidando de dónde saliste. Tú no saliste
del mundo, no saliste de otro Dios, tú naciste realmente desde las entrañas del mismísimo Elohim. Y olvidaste esa roca que te engendró, que te cuidó desde niño. También hay un texto que me viene en ese momento a la mente, donde dice que él lo conoció antes que existiera, cuando estaba en el En el vientre de vientre. la madre. No sé a qué profetas que se refiere ahí, no recuerdo, en ese momento se me va, pero es una forma de referirse a lo mismo. ¿Por qué? Porque Él nos conoce desde antes que existamos, nos conoce desde que nosotros éramos un pequeño embrión allá apenas en formación y todo el crecimiento. Y esa es la roca al que nos conoce. ¿Lo encontró? ¿Encontró el texto? Está en Jeremías 1:5. El Eso, 5:2. léalo. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de Eso, que miren eso. nacieras. Espera, hagamos ahí pare. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Por eso dice, descuidaste a la roca que te engendró. ¿Ve? Ahora, ¿qué sigue diciendo ahí? Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Eso quiere decir que él estuvo ahí siguiendo todo ese proceso de formación en el vientre. Y como decía mi hermano Ángel ahorita, estuvo ahí presente en toda su etapa de infancia, de crecimiento, de todo, todo, todo. Esa es la roca. Básicamente nosotros estamos aquí hoy vivos y conociendo su nombre porque nos cuidó. Amén. ¿Y quién, Esa no, es la razón. y quién nos cuidó? La roca. ¿Y quién es la roca? Yud, Hei, Vav, Hei, el Eterno. Eso es lo que nos está diciendo la Torá. Pastor, Ahora vamos, señor. digamos, en el antiguo Medio Oriente, y yo creo que por eso es que se está haciendo como la salvedad o la objetividad en este momento acerca de la roca específica que te engendró, porque en el antiguo Medio Oriente se hacía culto a las rocas y allí tallaban a sus ídolos en rocas también, precisamente. Entonces, aquí es necesario de que el padre haga la aclaración de que al que están olvidando no es tal vez a las deidades, sino al mismo Elohim, porque el pueblo de Israel durante su salida y las conquistas de todas las naciones, de todos los pueblos a los que ellos llegaban, siempre se veía como particularidad era que todos tenían sus deidades talladas en piedras, en rocas. Entonces, pues precisamente el Eterno hace esa salvedad basado digamos, en esa objetividad de que Él era la roca, la única roca que da vida. Gracias. Aquí en el Salmo 139, 13 dice, porque tú creaste mis entrañas, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Entonces, es tremendo porque está diciendo ahí precisamente esto que sucedió, la roca que te creó, la roca que te engendró, que te formó. Eso es lo que está diciendo ahí en Devarim, y aquí en Salmos pues está nuevamente reconociendo que él fue el que tú creaste porque tú creaste mis entrañas y tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Es decir, cada célula, cada célula que conforma nuestro organismo fue formada, entretejida por el Eterno en el vientre de nuestra madre, lo que está diciendo allí. Es tremendo porque esa es la roca. La palabra roca, dentro de otras formas, dentro de otras cosas, porque mire que estamos viendo la roca relacionada en cuanto al que engendra, en cuanto al que produce, al que hizo, al que formó. ¿Y por qué estamos relacionando tanto la roca con los infantes? Resulta que la palabra roca, dentro de sus significados eh, eh, múltiples, recuerde que ahí hay polivalencia de significados, encontramos también que la misma palabra tsur también quiere decir protector. Entonces se presenta
como aquí podríamos decir, descuidaste al protector que te engendró, olvidaste al protector que te produjo, el protector que te cuidó, el protector que estuvo ahí mientras has sido formado, mientras has crecido. Ese es Elohim, la roca. Sur. Mira, Roe, también es algo muy curioso porque Elohim sabemos que él tenía diferentes materiales con los cuales él decía, bueno, hagan el arca de madera de acacia, de oro, tenía el bronce, el cobre, tenían todos estos materiales, piedras preciosas, pero la Torah fue escrita sobre una roca, ¿sí? Sobre una roca. Ahorita vimos en esta parashá, precisamente los que ya están siguiendo la parashá diaria, que en uno de estos días va a llegar que dice que se escribirá la Torá y se llevará al monte Ibal y ahí se leerá. O sea, la conexión que hace la escritura con las rocas es mucha, porque ¿por qué no escribir la Torá en oro? ¿Por qué no escribirla en otra cosa? O en madera. O en madera, ¿por qué no escribirla en otro material? ¿Por qué sobre el oro? Entonces aquí vemos que la Torá fue escrita sobre piedra y dice que la piedra es la que te protege. Y es, o sea, es una conexión desde el principio. Si vemos a Jacob, cuando va y tiene esta visión de la escalera de los Malahim, él unge una roca con aceite. Y en la medida que pasa en el transcurso de la historia del Tanaj, de la Torá, siempre hay una roca y no hay otro material. Él pudo haber ungido un palito, clavado un palito y ungirlo, pero tenía que ser una roca. Recuerdo cuando Moche, el Eterno, pasa y Moche se esconde en el hueco de la roca de una peña, que también Sur es peña, roca, y Moche se esconde en el hueco, se protege allí porque iba a pasar el Eterno, su presencia, y él se esconde allí también en el hueco de una roca. Y ahorita Jacob también dijo, hay otra palabra, ahora lo dijo en el principio, que es Eben. Y Eben está conformado por 3 letras, Aleph, Bet y Nun. La Aleph y la Bet es Av, que es padre. Y la Bet y la Nun es hijo, que es Ben. Y la palabra completa es piedra. Es otra palabra para roca. Ah, sí, la otra palabra para roca. Eben. Baruch Hashem. Bueno, el detalle. Vamos a ir a Salmos, vamos a entrar a los Salmos sí, sigan tomando nota ahí. Salmo 18:31 dice, ¿quién es Eloah fuera de Yahvé? ¿Y qué otra roca hay fuera de nuestro Elohim? Oído, porque aquí el detalle es tremendo, porque primero dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es Eloah fuera de Yahvé? No hay otro Dios. ¿Quién es? Él es único. Así muchos hagan llamar dioses y muchos llamen dioses a otros, pero solo hay uno que es Elohim, Yahvé. Y dice, ¿y qué otra roca hay fuera de nuestro Elohim? Oído, porque quiero que ustedes tomen nota, anoten allá en su cuaderno, en su libreta. Escriban. No hay otra roca fuera de Elohim, no hay otra, porque es importante que ustedes escriban eso para cuando finalicemos este estudio de hoy, usted pueda entender por qué Yeshua es Yahvé, porque creemos que es uno y no son dos, porque creemos que el que fue a redimir, el que estuvo allá, es el mismo que está desde el comienzo. Entonces, no hay otra roca. Entonces, eso quiere decir que no tenemos 2 rocas, ni 3 rocas, ni 4 rocas, ni 5 rocas, sino que cuando hablamos de roca referente al creador, como lo venimos tocando desde el comienzo, se refiere a que hay solo una. Entonces, por eso dice, ¿y qué otra roca hay fuera de nuestro Elohim? ¿Qué otra roca hay? El Salmo 18:46 dice, viva Yahvé, bendita sea mi roca. Se sigue relacionando ahí la roca con Yahvé. Ensalzado sea el Elohim de mi liberación. Entonces, miremos 3 palabras claves, o bueno, 4, que tienen que ver con Yahvé. Primero aparece su nombre, Yahvé. Luego aparece donde dice mi roca. Entonces, Yahvé, roca. Luego aparece la palabra Elohim. Y luego aparece la palabra liberación. Ojo, porque son 4 palabras para un solo ser.
Esto en el cierre del estudio, pasado, el hermano Carlos Canino daba una muy buena explicación precisamente que tiene que ver con eso. 4 palabras distintas refiriéndose al mismo ser, no a 2, no a 3, no a 4, sino las 4 se están refiriendo al mismo ser. Vamos a seguir avanzando. Vayan tomando nota de los textos. Salmo 19:14, ojo con esta porque aquí hay algo grande y tremendo. Dice, Salmo 19:14, sean aceptables las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón delante de ti, Yahvé, roca mía y redentor mío. Yahvé, aquí tenemos tres palabras claves. Yahvé. Luego se le llama roca mía y aquí ya se le usa y se le llama redentor mío. Entonces ya son 3 palabras. Ya tenemos claro que Yahvé es la roca y también es mi redentor. Y entonces hágase allí una pregunta en su libreta de notas, escriba, ¿quién es mi redentor? Entonces, obviamente sabemos que el que fue al madero es Yeshua. Yeshua. Entonces, si me está diciendo que Yahvé y la roca es mi redentor y Yeshua fue el que fue al madero, me está diciendo que Yeshua es Yahvé y mi roca. ¿Ve? Yeshua es Yahvé y mi roca. ¿Por qué? Porque es el redentor mío, no hay otro redentor. Así como no hay 2 rocas, tampoco hay 2 redentores. Entonces, Yahvé es uno, hay una sola roca y hay un redentor. Para que vayan tomando nota de todo esto. Luego en el Salmo 62:2. No sé si el pastor Jacob este texto lo puso allí en su diapositiva en hebreo. Ya la reviso. Salmo 62:2 creo que fue el que Sí. estaba. No, usted puso ahorita fue el Salmo 89, pero yo 89. puse este. Así que Ok. vamos ahorita para allá. Dice, Salmo 62:2 dice, solo Él es mi roca, no hay otra, solo Él. Y mi salvación, mi refugio, no vacilaré. Recuerdo que les decía ahora rato que la palabra roca también quería decir protector y la palabra protección también se relaciona con salvación, se relaciona con refugio, refiriéndose a el eterno. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, no vacilaré. En la palabra salvación, vamos a ver el texto en hebreo. Pero espérenme, lo comparto. Vamos a darle compartir. ¿Ya lo tiene o se lo comparto? Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ahí lo alcanzan a ver, ¿cierto? La palabra aquí es Bishuati. Aquí vemos la palabra Yeshua conformada. Tenemos la Yod, tenemos la Shim, tenemos una Bab con el puntico que es la U y tenemos la Ayin. Ahí tenemos la palabra Yeshua. Se escribe toda completa Bishuati. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que ahí aparece el nombre de Yeshua, como lo mencionaba ahorita el pastor también en el Salmo 89, creo que era que estaba mostrándolo al comienzo. Entonces, esa es la palabra. Aquí es mi salvación. Esto es mi salvación, Yeshua ti. Entonces, ahí aparece la palabra Yeshua. Yeshua es en el texto que estamos observando en el Salmo 62:2, donde dice, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, no vacilaré. Entonces recordemos que la palabra Yeshua, ¿qué es lo que significa? Salvación. Salvación. Liberación también. También puede decir liberación, como lo vimos ahorita en el otro texto, mi liberación. Entonces, aquí ya estamos viendo que es mi salvación, mi refugio. Entonces, de ahí es donde yo quiero que entendamos muchas cosas. Porque para los pueblos paganos,
hasta el día de hoy, Dios o Elohim no es suficiente. Entonces, necesitan uno, bueno, vamos a hablar de los que creen en diferentes. Si nos vamos a los tiempos antiguos, uno para crear, uno para mandar, uno para los mares, uno para las cosechas, uno para el amor, uno para la muerte, uno para, bueno, era un Dios para cada cosa porque ninguno era suficiente. No había un Dios que fuese suficiente. En las doctrinas un poco actuales, un Dios para ser Padre, un Dios para ser Hijo, un Dios para ser Espíritu Santo, y entonces ya son tres dioses. Entonces, uno para ser Padre y Creador y otro para ser Salvador y Redentor. Se necesitan al menos dos, parte de las doctrinas, uno para ser Elohim, Padre, Creador, y otro para ser Redentor, Salvador e ir al madero. Dos, porque uno no fue suficiente. Pero lo que estamos viendo con todo esto, con referente a él, es que nos está mostrando que tenemos un Elohim que es suficiente, Shaddai. Él es suficiente. Él no necesita más para hacer todo. Somos nosotros los que necesitamos. Somos nosotros los que necesitamos. Pero él no necesita más. Él mismo es Yahvé. Él mismo es la roca, Él mismo es el redentor, Él mismo es el liberador, Él mismo es el protector, Él mismo es el salvador. Nos estamos viendo cómo Él mismo es suficiente para hacerlo todo. Entonces, en el Salmo 78, 35, Salmo 78, 35, dice, entonces se acordaban de que Elohim era su roca. Se acordaban de que Elohim era su roca. Me provoca compartirles esto que tengo aquí, ¿cierto? Para que ellos puedan ver. Yo aquí tengo resaltado. Voy a compartirles la guía que tengo yo aquí. Déjenme un segundito para que ustedes vayan viendo y vayan tomando nota de todos los textos y no les escape ninguno. Pastor, antes de seguir, en el versículo anterior donde decía no seré movido, en hebreo dice lo emut rabá. Básicamente es como que no moriré, no moriré. Y hace la prefiguración en el antiguo Israel. Todavía no existía esa creencia de que íbamos a ser levantados, así como ya lo promete ya el Mashiach. Pero en los Salmos, Yeshua dice, ustedes, ¿cómo leen en las Escrituras? Ustedes saben que las Escrituras hablan de mí. O sea, si le creyeran a Moshe y a las Escrituras, me creerían a mí. Entonces, ahí está, no moriré, porque con Mashiach no morimos, dormimos, esperando el día que nos vuelva a levantar. Entonces dice, Él es mi roca, mi salvación. En las versiones en español dice, no seré movido. Está que aquí donde dice, no vacilaré, es no moriré. No, y dice, lo emut rabá, o sea, como que no moriré mucho. Es muy chistoso el significado, pero básicamente es como un hebraísmo de que no moriré Sí. para eternidad, algo así. No, es muy parecido a lo que pasó con Yeshua. Murió, pero no quedó allá. Pero no Es mucho. decir, volvió y resucitó, no estuvo allá. Es decir, el Seol no se enseñoreó de él. Es una forma de expresar que resucitaremos. Cuando el texto trata de decir en la forma como usted lo dice, que suena pintoresco, no moriré mucho, esto se está queriendo decir es que cuando tengamos que despojarnos de este cuerpo físico, no es para siempre, sino que resucitaremos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación. Es curioso porque la roca es el cimiento, ¿no? Entonces es como que Él es mi cimiento, mi salvación, o sea, la redención que me viene. Ajá. Hagamos el símil de la Torá en la roca. O sea, la Torá es el cimiento que nos da la vida. Él es la salvación que nos devolvió a la roca, a la Torá. Y gracias a esa unión no moriré. Amén. Baruch Hashem. Listo. Ahí lo voy a estar mostrando los textos para que ustedes los vayan siguiendo. Aquí tenemos el Salmo 62.2, que acaba de explicar también nuestro hermano Ángel.
Tenemos Salmo 78:5, que fue el que acabé, iba a leer. Dice, entonces se acordaban de que Elohim era su roca, que el Elohim Altísimo era su redentor, porque para quienes creen que el redentor es Yahweh Catán, porque recordemos que para quienes creen que Yud Hei Vav Hei no es Yeshua, o Yeshua no es Yud Hei Vav Hei, entonces hay un Yahweh Gadol y un Yahweh Catán, un Yahweh Gadol, un Yahweh que se sujeta a la autoridad de Yahweh Gadol. Entonces ahí hay un juego, yo lo digo porque así era que yo creía. Entonces, precisamente aquí lo que nos está mostrando es que el Elohim Altísimo era su redentor, es decir, que nos está diciendo que aquel, el Yud Hei Vav Hei, Gadol, Gadol, es el mismo redentor, o sea que no hay Yud Hei Vav Hei Catán, pequeño, no hay un Dios pequeño sentado al lado de un Dios grande, no hay o sea, como se trata de ver, está el Padre en un trono y a la mano derecha sentadito el Hijo, un Dios más pequeño, no, no hay un Dios más grande y un Dios más pequeño, no hay un Elohim altísimo y un Elohim más bajísimo. Aquí sí, él es más alto y yo soy más bajito, pero allá el Elohim es el mismo siempre. No hay un Elohim alto y un Elohim pequeño, no. El Elohim, como dice aquí, el Elohim altísimo era su redentor, es decir, el mismo que redime es el Elohim altísimo. Salmo 89:26 dice, él me dirá, tú eres mi Padre, mi Elohim y mi roca salvadora, que fue el tema que ahorita el pastor Jacob nos adelantó dando el tema. Tú eres mi Padre, mi Elohim y mi roca salvadora. O sea, miremos todo eso, porque mi Padre, mi Elohim y mi roca salvadora. O sea que el mismo que es la roca salvadora, que es Yeshua, es el mismo Elohim y al mismo que llaman Padre. Entonces es tremendo porque es que ahí empieza un juego de palabras que en el Brit Hadashah es malentendido. Cuando, el Padre, entonces está el Hijo, entonces, y no entendieron que cuando toma, se hace hombre, es visto como hijo. Por eso nació de una mujer. Y como él no se reveló en ese tiempo al judaísmo, es decir, él no se reveló a la casa de Judá porque él vino él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si se revela como Elohim, como el Elohim altísimo a la casa de Judá, pues dígame quién se atreve a crucificarlo, nadie. Y si no es crucificado, pues no hay un sacrificio en favor nuestro, en favor de toda la casa de Israel. Entonces necesitaba que hubiera ese sacrificio, como está escrito en Hechos 5:31, donde dice que fue crucificado, que fue colgado en el madero para dar arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo Israel. Entonces, era necesario que pasara eso. Entonces, él no se reveló como Elohim al judaísmo, ni siquiera lo vieron como Mashiach. No se reveló a ellos. Entonces, pero lo que sí nos está mostrando el texto es que es el mismo al que llamaban padre, al que le decían padre, al que él mismo en su condición como hombre se dirigía como padre, era el mismo que estaba en el Chamaín. Entonces, todo esto nos tiene que ir llevando a entender cuando ya estamos viendo que es la misma roca, el mismo redentor, el mismo salvador. Entonces tenemos que empezar a entender uno de sus atributos, que es la omnipresencia, es decir, él podía estar presente aquí como hombre, podía estar presente como hombre y a la vez podía estar en el Shamaim como Elohim. Por eso está escrito el Hijo del Hombre, ¿cómo es? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Luego más adelante miraremos estos textos de Brit Hadashah, donde dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿quién descendió del cielo? ¿Cómo es que dice? No, si quién ascendió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero él estaba ahí. Es tremendo porque él está ahí presente, pero a la vez les está diciendo que está en el Shamaín. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yo estoy aquí, pero también estoy allá.
Tú aquí me ves como un siervo, me ves como un hombre, me ves como un hijo de hombre, me ves como un hijo de Elohim porque soy un siervo que sirve, pero también estoy en el Shamaim como el Padre eterno, como el Creador, como el que todo lo hizo. Entonces es ahí donde tenemos que, para que no nos estrellemos y nos tropecemos con las expresiones Padre, bueno, que es con lo que se confunde en el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque no se entiende desde aquí. Entonces, si lo entendemos desde este lugar, desde la Torá, desde los profetas y los de las alabanzas, ya no nos vamos a tropezar con lo que está escrito en el Brit Hadashah. No, pero es que lo que pasa es que la mente humana es muy finita y encasillan al creador como si fuera humano, ¿cierto? Ajá. Entonces, lo que tú dices de la omnipresencia es desde el Tanaj, desde Shemot, desde tiempos antiguos, se ha conocido que Elohim se hace, él dice, "Eye asher eye", yo soy lo que quiero ser. Básicamente eso traduce. Entonces, si lo vemos, hay mucha gente que pelea, que él no puede ser el hijo y estar el padre, entonces cuando murió el hijo, entonces, ¿cómo murió el padre? Entonces, se enredan con conceptos que la naturaleza finita del ser humano no entiende. Entonces, ¿por qué ponen problema cuando él se hace humano, pero no ponen problema cuando se hace una zarza ardiente? Porque él descendió y se le presentó a Moshe en una zarza, ¿sí? Y él dice, yo soy el Elohim de tus padres, de Abraham, de Isaac y Jacob. Y en ese momento la zarza estaba hablando en fuego, era un objeto que, bueno, sí era un milagro porque no se consumía, pero dice que era el mismo Elohim. También está el asunto cuando va y visita a Abraham, que va Elohim con dos seres, dice con apariencia de Anashim, que son seres mortales. Enosh es un hombre mortal. Entonces, y la gente no pelea con eso. Pero cuando dice no, que él se hizo hombre y fue Yeshua en la carne, ahí la gente entra en conflicto. Pero hay muchos casos en el Tanaj donde dice, por ejemplo, yo fui para ustedes nube durante el día y columna de fuego durante la noche. ¿Y qué dice? Yo fui la nube y yo fui la columna de fuego. Yo fui, o sea, fue el mismo Elohim protegiendo al pueblo del día y por la noche. Entonces, ¿por qué no hacen ese tipo de preguntas de que, bueno, si él estaba aquí como nube, entonces dejó el cielo desprovisto, no estaba Elohim en el cielo, o si estaba como columna de fuego en la noche, ¿dónde estaba Elohim? Entonces, él se hace lo que él desee ser, él es el creador del universo, ¿sí? Él puede ser una columna de fuego, él puede ser una zarza ardiente, él puede ser el hombre que se le presentó a Abraham, que comió de hecho carne con leche, y él puede ser Yeshua, ¿sí? Como ser humano en esta tierra, y no deja el cielo desprovisto de Elohim. Claro, es que hay un detalle bien, bien tremendo y es cuando después de que fue al sepulcro, fue llevado al sepulcro eh, y resucitó, y iban unos hombres de sus discípulos camino a Emaús, Emaús, y ellos iban hablando de todo lo que había pasado. Y pues Yeshua salió al encuentro, iba caminando con ellos, pero ellos no lo conocieron. Entonces, en ese momento no se quiso dar a conocer. Y ellos hablaban y le preguntaban, es que usted no sabe lo que ha pasado. Y Yeshua empezó a hablarles desde la Torá, los profetas y las alabanzas, y empezó a hablarles hasta cuando llegaron a la casa, y ya allí fue donde se reveló y permitió que ellos pudieran reconocerlo como Yeshua mismo. Entonces, esos son los detalles que debemos entender. Por eso les decía al comienzo, al judaísmo no se reveló como Elohim. Jamás lo vieron como Elohim, ni siquiera como Mashiach, porque él no se reveló a ellos. A estos dos hombres iban por el camino y para ellos simplemente fue otra persona más que se encontró. Pero luego se reveló y permitió que ellos pudieran darse cuenta que han ido caminando todo ese tiempo con él y que se había levantado y no se han dado cuenta quién era él. Porque él es. ¿Qué le es imposible para él? Entonces, tremendo. Seguimos avanzando porque tenemos bastantes pasajes. Entonces dice aquí en el Salmo 78:35, entonces se acordaban de que Elohim era su roca, que Elohim Altísimo era su redentor. Ya lo leímos ahí, me estoy volviendo. Voy para el Salmo 95:1. Dice,
Vengan, aclamemos alegremente a Yahvé, cantemos con alegría nuestra roca y libertador. A nuestra roca y libertador. Entonces ya lo está relacionando otra vez como roca y libertador. Yo no sé si ahí está la palabra Salmo 95, ¿qué? 95.1, si hay Sí. la palabra para libertador sea Yeshua o haya otra palabra. Es bueno. Ah, Sí, lo mismo. bueno, sí. Lo mismo, aquí lo traduce Esa es como la libertador. canción, la funeraria. La Ajá. funeraria del sur, Ishenu o Yeshuenu. Yeshua. Yeshua. Entonces, es una forma de referencia a él que es roca y libertador. La roca es el mismo libertador, o sea que está relacionando con Yeshua. Salmo 95.2 dice, entremos a su presencia, vamos a leerlo hasta el versículo 7. Entremos a su presencia con agradecimiento, aclamémoslo con canciones, porque Yahvé es un él de Elohim grande, un gran rey sobre todos los Elohim, o sea, todos los que se hayan llamar jueces, dioses. En su mano no están los abismos, dice, en su mano están los abismos de la tierra. Los picos de las montañas también son suyos, suyos el mar. Entonces, si ve que él no necesita a Dios para poner en el pico de una montaña, pero los pueblos paganos pusieron en los picos de las montañas, en los montes altos, divinidades, deidades, pero él en su mano están los picos de las montañas, están también los abismos de la tierra y también está el mar. Todo eso está en su mano. Por eso dice, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Vengan, después de hacer esas afirmaciones y aclamaciones de lo que es él, dice, vengan, postrémonos e inclinémonos, arrodillémonos ante Yahvé, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Elohim y nosotros el pueblo que Él atiende, oído con lo que sigue, el rebaño a su cuidado. El rebaño a su cuidado. ¿Qué está queriendo decir? Que Yahvé, Elohim, es el pastor de las ovejas. Y luego vino Yeshua y se manifestó como el pastor de las ovejas. Entonces ahora son dos pastores. ¿O no es el mismo? Entonces dice el rebaño a su cuidado. Y luego dice la expresión, escuchen hoy su voz, amada, hoy su voz. ¿Quién fue el que dijo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso aquí dice, él atiende el rebaño a su cuidado. Nosotros el pueblo que él atiende el rebaño a su cuidado. Escuchen hoy su voz. Entonces, ¿qué es lo que hemos escuchado nosotros hoy? Su voz. Y Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿No es el mismo que está hablando? El mismo que dijo allí, mis ovejas oyen mi voz, ¿no es el mismo al que aquí se refiere donde dice que el que cuida el rebaño y que escuchen su voz? Israel es el rebaño, el cuidado de Yahvé. En el Juan 10:27 es donde Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Por qué? Porque el rebaño está a su cuidado y me siguen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy? Seguirlo. Se nos manifestó como el Salvador, el Redentor, Yeshua, y quisimos nosotros seguir su voz. ¿Y cuál es su voz? Su bendita Torah, porque Él es Elohim. Y eso es lo que estamos haciendo. Miremos en los profetas. Isaías 17:10 dice, verdaderamente te has olvidado del Elohim que te salva. ¿De quién? El Elohim que te salva. Obviamente vamos a las palabras relacionadas con Yeshua, otra vez con salvación, dice, y no te has acordado de la roca que te cobija, que te cubre, que te protege. Nuevamente hablamos de la polivalencia del significado de la palabra tzur. Por eso es que aunque siembres una planta deleitosa, lo que siembres resultará una mata decepcionante. ¿Por qué? Porque te olvidaste de él. Isaías 26:4 dice, confíen en Yahvé para siempre, porque en Yahvé tiene una roca eterna. ¿Ve? En él mismo. O sea,
Es tremendo ahí la frase, no sé en hebreo cómo esté ahí. Este texto, Isaías 26:4. En Yahvé tiene una roca eterna. En Yahvé tiene una roca eterna. Nos está diciendo, nos está confirmando, repitiendo. El mismo, Yahvé tiene una roca eterna. El mismo es esa roca. Sí, dice aquí por eh, no, no dice siglos, dice las edades. Sí, No, aquí lo traducen como para siempre. sí, es que dice Olam es siempre, Ajá, ¿no? sí. Pero aquí pluraliza el Olam, dice al Olamim, O sea, siempre es los siempre, eternidad de eso, eternidades, siglos de eternidades, que siglos. es más profunda esa promesa. Ajá. O sea, no solo, el Olam ya, como decir Olam ya basta. Sí, Uh-huh. porque le Olam Baed, para siempre y para, pero dice Olamim, al Kol Olamim. O sea, es como decir todos los universos, por así decirlo. Uh-huh. Tienen una roca eterna, para siempre. Una, no dos rocas, una. Ahí la palabra que aparece como una es Eja. A ver, dice 4, no. Dice Turno, no. Dice Adei Ad. Viene del Ad, que es el fundamento. O sea que tienen fundamento, se refiere a la roca eterna como Como el fundamento. fundamento. Y está, o sea, está conjugado. Dice Adei, o sea, mi fundamento Ad. O sea, mi fundamento es el fundamento. Adei, o sea, está Uh-huh. en primera persona. Y luego aparece la palabra sur, Sí, sur. Ajá. roca eterna. Dice Adei Ad Ki Beyat Yavet Sur Olamim. Interesante que aparezca la palabra fundamento relacionado con la roca eterna cuando de Yeshua dice que fue la roca que edificaron, rechazaron los edificadores, es decir, el fundamento. Yeshua. Aquí el hebreo maneja mucha redundancia, ¿sí? Uh-huh. Cuando uno lee en español en las versiones esas de ya Reina Valera que dice, de cierto os digo, o sea, o cuando dice, y habló Yahvé a Moshe diciendo, ¿sí? Uh-huh. Ahí, Habló ajá, diciendo. habló diciendo. Entonces, en hebreo hay muchas redundancias y uno dice, ay, pero ¿por qué dice dos veces? Es como que el fundamento sobre el fundamento. Lo tiene que repetir. O sea, si Uh-huh. lo repite varias veces y el pueblo no obedece, entonces hay mucha redundancia en la escritura, pero demasiada. Uh-huh. Amén. Isaías 39 dice, pero para ustedes habrá canciones como la noche en que se celebra una fiesta sagrada, habrá regocijo como cuando marchan con flauta, con panderos y con liras a la roca de Israel en el monte de Yahvé. ¿Quién es la roca de Israel? Yahvé, pero en ese caso lo podemos ver como Yeshua mismo, la roca de Israel, porque él es el fundamento que fue, desecharon los edificadores, como decía allí con la palabra fundamento. Él es la roca. Isaías 44:8 dice, no se asusten, no tengan miedo, no te predije desde antaño, o sea, desde la antigüedad, yo predije y ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios, algún Eloah entonces aparte de mí? No hay otra roca. No conozco ninguna. ¿Hay otra roca? Entonces, si el eterno Yud Hei Bafei es uno y Yeshua es otro, entonces hablaríamos de dos rocas porque encontramos en 1 Corintios 10:4, Rab Shaul dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mashiach. Entonces, si la roca es el Mashiach, aquí dice, no conozco ninguna. No hay otra roca, no conozco ninguna. ¿Y la roca era quién? El Mashiach. ¿Qué nos está diciendo aquí Rab Shaul? Que Yud Hei Bafei, la roca se manifestó como el Mashiach. Dice Azur Arrojaní, la roca que dice ahí espiritual. Sí, Sí, la roca del espíritu, dice aquí. ajá, que lo seguía. Y la roca era el Mashiach. O sea que esa roca de la que hemos estado hablando desde la Torá, pasamos por las alabanzas, por los profetas,
y llegamos al nuevo pacto, esa roca, Yud-Heh-Vav-Heh, se manifestó como el Mashiach, se dio a conocer como Mashiach, vino, tabernaculizó y se mostró. O sea que no es otro. Concluimos que las mismas palabras que explicaba el hermano Carlos Canino la semana pasada. Ay, es el mismo. Aquí dice de esta forma, aquí se manifiesta de esta forma, aquí se presenta de esta forma, pero sigue siendo el mismo. Entonces, concluimos con eso. En este versículo hay algo de lo que hablamos ahora rato, porque recuerden qué significa la palabra Mashiach, qué significa untado, ¿no? O ungido. Entonces ahí es donde cobran las palabras o los hechos, los hechos se complementan con que, ¿cuál es la roca entonces que ungió Jacob? Y el hecho de por qué ungir una roca. Es que es raro. O sea, ¿a quién se le ocurre tomar un montón de rocas y ungirlas? Para establecer como que ahí es la casa del Elohim viviente, porque él después de tener la visión es que él se levanta en la mañana como que aquí es la casa del Elohim, venga, coge la roca y la ungió. Entonces cuando dice que bebieron de la misma roca espiritual y esa roca era, cambiamos la palabra Mashiach y traduzcámosla, entonces esa era la roca ungida, la roca ungida, ¿sí? La roca espiritual era la roca ungida, de la que ustedes bebieron, es decir, Mashiach. Mashiach, Yeshua. Esa es la conclusión de Pablo. Tremendo. Pablo concluye, Pablo, una exegeta, estudioso de la Torá, entre todos los seguidores de Yeshua, ninguno preparado como él, en la Torá un docto, en la Torá un maestro. Pedro mismo reconoce la capacidad de Rab Shaul cuando dice que sus palabras son un poco complicadas de entender y dice, y muchos las tuercen para su propio entendimiento, para su propia perdición, perdón. Muchos tuercen sus escritos para su propia perdición. Entonces, ese hombre, el Rab Shaul, estaba precisamente explicando ese sol que es la esperanza de gloria, Yeshua HaMashiach, entre nosotros. El Elohim de Israel se manifestó entre nosotros como hombre, como salvador, como redentor, porque ya lo venía anunciando desde la Torá, los profetas y los salmos, que él era la roca que se iba a manifestar como redentor, como libertador, como salvador, y que no hay otro Elohim aparte de él y que no hay otra roca. Ese es el mismo. Entonces, de esta forma, concluiremos. Yahvé es la roca. La roca es el Mashiach es Yeshua, Yeshua es la roca. Total, conclusión, Yahvé es Yeshua, la roca de Israel. Con esto concluimos nuestro tema de hoy, amado Pastor Jacob. No sé si quieras compartir algo. Sí, estaba realmente muy atento escuchando porque aunque este tema usted pues nos lo ha enseñado en varias ocasiones, digamos hoy los refuerzos que hemos tenido de nuestro hermano Agel han sido bastante puntuales y de repente pues viendo todas las citas que están puestas ahí, teniendo en cuenta e insistiendo con la palabra Even y acudiendo, porque igual Even también es una roca y esa misma roca también es Mashiach. Y acudiendo a la anécdota que contaba ahorita Agel, con respecto a cuando Jacob acomodó las rocas alrededor de su cabeza para dormir. Es muy curioso y de pronto quienes quieran darse la pasadita por allá, por ese texto, lo puedan ir a revisar. Porque el texto dice que él acomodó rocas alrededor de su cabeza para dormir. Pero a la mañana siguiente y luego de su teofanía, del sueño que tuvo con los ángeles, que subían y bajaban, porque el texto no dice bajaban y subían. Entonces, ahí realmente también hay mucho por estudiar y por aprender. Pero a la mañana siguiente, cuando él se levanta, dice, realmente este lugar es casa de Elohim. Y dice el texto, y Jacob
tomó la roca. Ya no dice las rocas, sino habla de una sola roca. La piedra angular que desecharon los edificadores, Yeshua. Entonces, yo insistiendo mucho en el evento y escuchando toda la enseñanza que usted nos ha traído el día de hoy, es importante que tengamos muy en cuenta lo que estaba diciendo ahorita nuestro hermano Agel. ¿Cómo no se nos hace difícil entender que Yahweh estaba cuidándolos con una columna de humo, que se presentó como el proveedor, como el Shaddai, y entender que Yahweh es Yeshua? A la final, con todos estos contextos y con todas estas ayudas, nos permite entender de una forma más clara que realmente, muchas, como dice el libro de Eclesiastés, sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Baruch Hachén. Muchas gracias, amado Pastor Jacob, por su comentario. Y vamos a dar oportunidad a tres preguntas o comentarios que quieran hacer de algunos de los hermanos. Para ello, pues lo haremos con la mano levantada, como hemos hecho en todas las clases. Bueno, la hermana Nelly acabó de levantar su mano, no sabe de pronto ya el sistema, pero ya le di la mano levantada. Tenemos al pastor Alcides Moscote, ya 2 manos levantadas. Hermana Nelly, activémosle el micrófono a la hermana Nelly, por favor. Buenas noches, querido Muy pastor. buenas noches, mi hermana. Buenas noches a todos ustedes. Yo he pensado mucho y entiendo que los judíos, el pueblo judío, adora al Eterno, a Hashem, que es la misma roca y es el mismo Yeshua. Y nosotros ahora entendemos que Hashem es Yeshua. Entonces estamos adorando al mismo, al único. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, en mi mente digo, no pasa nada, todos adoramos al único y sabio Dios. Nosotros entendemos ya que Yeshua es Él y ellos saben que Él es Hashem, pero desconocen esto de Yeshua, o sea, no se les es revelado. Pero entonces no es que va a venir Yeshua a ellos se les va a revelar lo que ahora a nosotros ha sido revelado. Es lo que entiendo, pero a la final estamos adorando al único, al eterno, al Salvador, a Hashem, la roca de nuestra salvación. En mi mente estaba eso de que adoramos al mismo Dios, no a otro, y no esperamos nosotros a nadie, sino que Él es la roca de nuestra salvación. Entonces, ese pueblo adora al mismo Dios y nosotros también al mismo Dios revelado como Yeshua. ¿Está bien? Sí, señora, claro. La diferencia es porque ellos no han recibido esa revelación, ese sod, Sí. no lo han recibido de que Yeshua es el Elohim mismo, el Salvador y el Redentor. Amén. Pero ellos están adorando al Eterno Yahvé, los que lo hacen de corazón, los que están siguiendo al Eterno, lo están haciendo como lo estamos haciendo nosotros, con la diferencia de que nosotros ya nos ha sido revelado Yeshua como el Redentor, el Mashiach, el Salvador y como el Elohim mismo. Amén, amén. O sea, nosotros se nos amplió la percepción, es decir, nuestro foco fue ampliado para poderlo ver aquí como creador, como roca, como redentor. Lo podemos ver como el que dirige los ejércitos, como el que va a la guerra, el que se manifestó, se presentó como la nube, se presentó y se nos amplía. Siempre estamos viendo al mismo de diferentes formas y dentro de ellas lo vemos manifestado como hombre a través de Yeshua. Entonces lo vemos como Yeshua, quien es Redentor, Salvador, el Cordero. Eso nos falta todavía más tema, pero estamos viendo, nosotros se nos amplió el panorama
ellos todavía lo tienen un poco cerrado, todavía no han podido ver más Ahora el panorama. se me hace a mí muy claro el Shema. El Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahora sí, estamos en ese entendimiento del Shema. Creo que es Amén. que acabo de entender. Gracias, gracias. Amén. Baruch Hashem, qué bueno, mi hermana Gracias. Nelly, el Eterno la bendiga. Amén, Amado amén. Pastor Alcides, activarle el micrófono al Pastor Alcides. Shalom, amado pastor, buenas noches. Muy buena noche, amado Pastor. Shalom, shalom. A todos un saludo especial, hermano Ángel, no lo conocía. Shalom, saludo. Mi hermano Pastor Jacob y todos mis hermanos en la ciudad de Bogotá, un abrazo, y en toda Colombia. Bueno, por aquí tengo más bien algo como una inquietud acerca de la expresión cuando Jacob toma de las piedras y las pone alrededor de su cabeza. Dice, y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera. Esta expresión que aparece aquí, ¿es una expresión literal o es algo simbólico, amado? ¿Cómo lo podemos tomar? Literal. Pastor, es literal, porque es que lo que pasa es que en el desierto, en la noche, hace mucho frío y Ok. las piedras conservan el calor. Del Entonces, sol. exacto, todos, digamos que era una costumbre de todos los que eran pastores beduinos y pastores del pueblo de Israel y todo eso, cuando iban a pernoctar, como llamábamos en el ejército, al rangerazo, que era sin carpa, sin nada, sino prácticamente tirar una colchoneta y dormir ahí. Eso era lo que hacía Jacob, ¿sí? Acuérdese que Jacob, cuando iba, porque iba huyendo, Ajá. no tenía tiempo de ponerse a armar carpas y mucho menos, no tenía carpas. Él salió con una mano adelante y otra atrás y con el consuelo de que su hermano lo iba a matar. Entonces no tenía cómo armar una carpa. El varón, lo único que tenía era la bendición del Eterno. Era lo único de lo que gozaba. Y la promesa y la esperanza de un mañana mejor. Entonces, en el frío de la noche, pues lo que hace Jacob es acomodar las rocas Piedras en derredor, alrededor más de su bien, cabeza. de su cabeza, ok. Y de hecho los comentaristas de la Torá hablan de que él puso 12 rocas. Hasta allá pues ya no es, digamos, es improbable, es un midrash, es improbable. Pero de que a la mañana siguiente las rocas ya no eran las rocas, sino que era la Una. roca, eso sí es probable, porque ahí está en la escritura. Ok, sí, tiene sentido. Gracias, amado. De todas maneras, si se le puede agregar algo allí a esa interpretación, también pudiera servir como de protección en caso de que algún animalito, qué sé yo, una serpiente de pronto quisiera venir. Algo de pronto que se me ocurre allí. Pudiera ser. Bueno, amado, gracias, hermano Jacob. Y de la otra, de pronto más bien como un aporte, dentro de lo que hasta ahora tenía como conocimiento y que bendito el Abba, que a través de este estudio, el pastor Ferley, el Padre permite que amplíe todo lo que tenemos. Tenía por aquí información acerca de lo que es hijo en hebreo. El hermano Jael estuvo haciendo mención de esto y de la información que tengo acá, la palabra hijo no tiene que ver o no tiene relación con lo que nosotros conocemos normalmente como hijo. La palabra hijo en hebreo es mucho más extensa. Y curiosamente, de los significados que aparecen para referirse a hijo, están ligados, pero de manera muy, muy cercana a lo que es la actividad de Mashiach cuando vino. Porque en hebreo es ben, ya lo sabemos. Aparece definición para ben como constructor del nombre. Es una de las definiciones. Constructor del nombre. Aparece también portador de la voluntad, como también significa súbdito, significa nación, significa cordero, edificador, poderoso, renuevo, sentenciado, o sea, toda un amplio significado de nombre, sí,
para referirse a lo que es hijo como tal. Entonces vemos o entiendo que no es que sea hijo literal, el nacido de, sino alguien con un propósito o con una misión en específico, más bien. Pastor, pero también es hijo literal. Esa palabra se usa para referirse a los hijos. Ah, ok. Entonces, cuando tú dijiste ahorita, dijiste una palabra clara ahí que dice portador de la voluntad, es que un Ajá. hijo debe ser el portador de la voluntad del padre. Por eso si tú ves en estas parashot que acabaron de pasar, que dice que al hijo que no cumple con los deberes del hijo, será sacado fuera, o sea, porque no era portador de la voluntad de la Torah de los padres, y era llevado a los ancianos, decía, mi hijo es un rebelde, no se acata a nuestras leyes, y lo Sí, apedreaban, porque no cumplía el papel del portador de la voluntad de los padres. Pero entonces la ok. palabra hijo sí realmente traduce hijo como lo conocemos. Sí, sí. Sí. Entonces, si tú recuerdas en la antigüedad, dice Itzhak ben Abraham, Ben Abraham, ok. Jacob ben Itzhak. Entonces es el hijo o el portador de la voluntad del padre. Ok, sí, amado. Bien. De por Buena. sí, de por sí, Yeshua es llamado hijo porque yo tengo un estudio, de pronto también lo vemos dentro de esto, donde es Ajá. llamado como Ben Elohim, Ben Adán, Ben Ujú. Yosef y Ben David, 4 formas como es llamado. ¿Ve? Entonces, él es visto como hijo de hombre porque nació de una mujer, aunque no de la semilla de De Joseph. Joseph. De Joseph. Pero como Joseph era el esposo de Miriam, pues por eso le llamaron Ben Joseph, Ok. ¿sí? Por ser el esposo de Miriam. Entonces, Ben Joseph. Ben David, Ben David le llamaban los que entendían y le reconocían como Mashiach, teniendo en cuenta que la escritura se refería al Mashiach como heredero de la casa del De reinado de David. Israel, de David. Ok. Entonces le llamaban Ben David, aunque él le dice, pero yo existo antes. Ok. Ben David. También le están llamando Ben, Ben Adam, falta ben, Ben Adam. Ben Ben Adán. Adán, porque fue visto como hombre, y todo hombre que es visto como hombre, nacer de una mujer es visto como un hijo de hombre. Entonces es Ben Adán, ¿ve? Y es visto como Ben Elohim, precisamente ahí donde entra lo que explicaban, donde el que viene con una misión, con un propósito, él vino para ser siervo, Ok. ¿ve? Y morir, ¿ve? Era la misión, entonces viene una misión, viene a cumplir una misión, entonces por eso es llamado como Ben Elohim, son las formas como es llamado, precisamente por las formas como fue visto. Sin embargo, él le dijo a los ancianos, el Hijo del Hombre, dice, quien irá y se sentará en el trono, se sentará en el trono y le verán venir en la nube. Y Le es dijo ahí donde hay eso, una confusión, como mi pastor. sacerdote rasga sus vestiduras porque le Ajá. está diciendo, al que ustedes llaman hijo de hombre, al que ustedes ven como hijo de hombre, se Es Elohim. sienta en el trono. En otras palabras es Elohim, y el sumo Elohim, sacerdote sí. rasga sus vestiduras. Ahí, Unas ahí entra una situaciones ahí bien confusión. tremendas. Y pastor, ahí hay una confusión y por eso es que muchos asumen que Yahweh, nuestro Elén, es uno y Yeshua es otro, porque él dice que se Pero, sienta en el trono también. exacto, pero cuando empezamos a ver ese estudio, por eso yo no cuando arranco, no arranco, y que siempre le he dicho, bueno, las preguntas relacionadas con el tema, porque es que desde el punto de por qué dijo eso, porque primero mira Ujú. qué dice la escritura, porque Yeshua dice lo que dice de mí, la Torá, los profetas y las alabanzas. Si uno quiere entenderlo, primero hay que entenderlo desde la Torá, los profetas y las alabanzas, y la Torá y los profetas y las alabanzas ya me lo están mostrando como hemos venido estudiando. Se manifiesta como el mismo, como yo soy, se está manifestando el mismo como la luz, Sí, se está manifestando el mismo como la roca. Entonces vemos cómo se viene manifestando el mismo de diferente, como el como el Redentor. Redentor, como el Libertador, como el Ujú. Salvador, el mismo se El, viene manifestando. Entonces
cuida toda las la Torá ovejas. nos lo viene mostrando de quién es Él. Entonces, ¿para qué? Para que cuando lo veamos acá no nos Eso. confundamos y podamos entender quién realmente es Él. Ok, sí, señor. Gracias, mi pastor. Listo, amado Shalom. pastor Alcides. No hubo más manos Abrazo. levantadas, amado pastor Jacob, para que hagamos una oración y finalizamos nuestro estudio de hoy. Amado pastor Jacob, está sin micrófono. Ah, sí. Ok, estaba escuchando lo que estaba diciendo el pastor Alcides Moscote y enfatizando las palabras de las que él dice del trono y la soberanía de Yahweh. Y el Salmo 96:10 dice lo siguiente: digan delante de los Goim, Yahweh reina desde el madero. El mundo está firmemente establecido, inmovible, él juzgará a los pueblos con justicia. Esa expresión de Yahweh reina sobre el madero, desde el madero, yo creo que pone a temblar los cimientos de más de uno, pero esperemos que lleguemos allá. Mientras tanto, vamos a despedirnos con una oración para que el Padre nos siga permitiendo estos espacios. Eterno Rey soberano, en tu nombre santo, nos hemos congregado en esta noche delante de tu presencia para estudiar tu palabra e indagar sobre las profundidades de las riquezas de la sabiduría y de tu ciencia, oh Elohim. Rey soberano, te pedimos que todas estas palabras que hemos hablado, que nos ha compartido nuestro pastor Ferley en esta noche, se siembren en nuestro corazón y que den fruto, amado Rey, para poder enseñar a todos en las naciones de que tú eres un Elohim uno y único. En aquel día tu nombre será uno, como lo dice el profeta. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Baruch Hashem. Amén. Ejad, Ishmo, Ejad. El Eterno les bendiga a todos, amados hermanos. Les deseo que pasen una feliz y bendecida noche y nos veremos con la ayuda del Eterno el próximo martes para continuar con este estudio. Shalom, shalom para todos. Feliz noche. Shalom para todos, amada familia. Mil bendiciones. El Eterno los guarde. Shalom para todos. Nos vamos en 3, 2, 1.